Es una reseña de lo que nosotros hemos estado desarrollando en el estado de Yucatán. Pues aquí ya vieron que el señor Carlos Magaña ya es muy famoso, ha cruzado hasta fronteras con sus cultivos que tiene en el estado de Yucatán. Y en realidad él fue quien a nosotros nos apoyó con parte o más bien el material que nosotros utilizamos para este trabajo que hemos estado realizando. Desde el 2004 estamos trabajando con Huertas Magaña en diferentes aspectos, debido a... Está en Cuernavaca. Debido realmente a que ellos iban a enfrentar un problema de comercialización, y pues todo lo que se ha platicado en este simposio pues ha tratado de prácticamente producción primaria, establecimiento de huertos y demás. Sin embargo, cuando llegamos prácticamente a lo que es comercialización, manejo post cosecha, es cuando nos enfrentamos al grave problema. Sí, está muy bonito todo lo que hemos visto de que si la PPO se dispara, que si las oxidasas, que si los sólidos solubles, etc. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que le interesa al comercializador o al productor? Que su producto se conecte bien en el mercado, con buena calidad, y que tenga además una vida útil lo más prolongada posible para que pueda pues prácticamente, no gracias, pues prácticamente alcanzar lo que ella invirtió en el huerto. Entonces, debido a que ellos tienen aproximadamente entre 75 y 80 hectáreas ya de cultivo establecido, pues a través de los años empieza ya el problema de la comercialización, donde vamos a colocar las toneladas que se están produciendo de este producto. Y en base a eso, pues por problemas que se venían a venir, déjenme decirles que don Carlos Magaña tiene más de 30 años empezando a ensayar con mamey, hasta que ha logrado estas variedades. Creo que comenzó con 5 tipos de cultivares. Al final de cuentas parece que su potencial son solo 2, que como les comentaba anteriormente ya se conocen a nivel internacional. De hecho, Richard Campbell, uno de los investigadores que conozco igual desde la época de los 80, él ya se llevó Magaña a Estados Unidos. Magaña ya está en Estados Unidos. Si ustedes ven alguna referencia de Balerdi 1996, van a ver que Magaña está presente ahí. Entonces, en realidad, ellos ya traspasaron fronteras. Bien, como les comentaba anteriormente, pues esto es lo que yo les traigo. Es una reseña realmente de lo que hemos hecho en post cosecha en el Tecnológico de Mérida. Bueno, importancia de las frutas tropicales, ¿por qué? Porque es un valor nutricional el que a nosotros nos aporta. Ya vimos ayer algunos datos de algunas ponencias, el contenido de vitamina C, el contenido de vitamina A, que al final de cuentas es lo que necesita nuestro organismo para poder desarrollar su metabolismo. Sin embargo, a pesar de que estas frutas tropicales tienen presencia, mucha importancia a nivel del ser humano, tienen una vida útil muy corta. Y la vida útil de estos productos depende realmente del cultivar, de qué se trate y además del momento en que se está cosechando. Cuando nosotros hablamos de frutas tropicales, tenemos problemas de distribución y de comercialización precisamente por la vida útil muy corta que tiene el producto como producto fresco. Y se han encontrado otras alternativas para comercializar. No sé si han oído ustedes hablar de alimentos mínimamente procesados, de alimentos frescos cortados. Ya realmente en cualquier supermercado nosotros encontramos cortes, manzana, verdura, hortaliza ya empacada para su consumo en fresco. ¿Ok? Entonces eso realmente es lo que va a venir a un despunte en esta tecnología. Algunas de las frutas que nosotros producimos en el estado de Yucatán, como ustedes pueden ver, el mamey, el chico zapote, la ciruela, el caimito, 3 tipos de pitahaya y Lucerus undatus, la amarilla, la roja y la rosada, el marañón que se da mucho en el estado de Yucatán, el zaramullo o anón escuamosa, la guanábana, la sandía, el nance. Entonces esto, como ustedes pueden ver, hay una gran variedad, y otros nativos como el canisté, que no se conoce en muchos lugares porque no hay cultivos establecidos, y la mayoría de estos productos se dan en Traspal. Son muy pocas las personas o los productores que tienen cultivos ya establecidos en Yucatán. El mamey, Pouteria zapota, que es lo que nos ha traído hasta este lugar, ya lo hemos hablado todos los días, pues es originario de Centroamérica, se encuentra obviamente distribuido en los estados
en nuestro país, en Yucatán, Michoacán, Morelos, Tabasco, etc. Es un fruto tropical exótico porque se conoce en pocos lugares del mundo y además se consume en el lugar donde se produce. Ha tenido un poquito de problemas en la comercialización. Pertenece a la familia de las zapotáceas, como también eso ya lo vimos. Su propagación, ya ustedes en las ponencias que me antecedieron ya lo vieron, puede ser a través de semillas. Sin embargo, lo que está ahorita en auge es la propagación por medio de injertos. Dependiendo de la persona que injerte, dependiendo del método de injerto que se haga, pues va a ser realmente que si pegó o si no pegó. ¿Ok? Y además, dependiendo de la persona que injerte, pues va a ser el nombre que cultivar adquiera. Por ejemplo, en el estado de Yucatán hay muchas personas, por ejemplo el profesor Marín, que también está en la zona del Cono Sur, también él tiene algunas variedades de Marín que no han tenido tanto éxito como las de don Carlos Magaña, que ellos ya tienen, como les platicé anteriormente, cultivares seleccionados Magaña. Y debido a esto, pues el mamey presenta diferentes formas, tipos, colores, etc. La producción en el país es principalmente tipos criollos y no hay realmente establecimientos ya de cultivo. Sobresalen algunas de las características para que un fruto pueda decir este fruto es aceptable, que presenten, por ejemplo, una sola semilla, que tengan una cáscara dura, que sean de una pulpa suave cuando maduran, que sean de un color de rojo salmón a rojo escarlata cuando el fruto ya maduró, que tenga un aroma característico del fruto de mamey, y por lo general el fruto se consume fresco o preparando licuados, yogur, champolas, aguas frescas, etcétera, helados y diversos. Sin embargo, también tiene otros usos. Estamos tratando nosotros en nuestro estado, con la ayuda de don Carlos Magaña, realmente dar un aprovechamiento integral a lo que es el fruto completo. Por ejemplo, la pulpa, hacer helados, postres, panes, mermeladas, etc. Estamos tratando también, ya estamos realizando estudios de la extracción del aceite para que luego se le den otros usos, ya sea como shampoo, cosméticos, que también se hace en otros lugares. Y don Carlos, en lo personal, pues está ya en contacto con personas que le están, por ejemplo, demandando lo que es la cáscara para que pueda él utilizarla como ornato a la hora de servir, por ejemplo, platillos y demás. No sé si ustedes han visto que muchos helados de coco vienen en la cáscara de coco, que muchos helados de pitahaya vienen en la cáscara de pitahaya. Bueno, pues ahora el mamey también se está presentando en este tipo, vaya, de envase, podemos decir, y eso pues es más atractivo a la vista del consumidor. Y acuérdense que de la vista nace el amor. Si a nosotros nos presentan un fruto todo oscuro, pues obviamente vamos a preferirlo o uno que tenga un mejor color de punta. Bien, pues hoy día en la península de Yucatán se cultivan alrededor de 500 hectáreas de mamey y están establecidas por más de 200 productores. Sin embargo, de estas hectáreas, en la zona productora de Muna Tzucacap es donde la extensión pues es mayor, y ahorita el 60% de ese cultivo está en plena producción. Hay un rendimiento entre 10 y 12 toneladas por hectárea. Sin embargo, si se da un buen manejo del huerto o una siembra o la densidad de siembra se reduce a como normalmente se ha hecho, se pueden cultivar hasta 20 toneladas por hectárea. Bueno, pues actualmente los productores de huertas Magaña y Naquil están produciendo diferentes cultivares, de los cuales algunos tienen muy buenas características de calidad y que han sido aceptados para su consumo en la región. Y estos pueden tener un potencial nacional e internacional, como les estaba platicando anteriormente. Huertas Magaña está ubicado en el sur del estado de Yucatán, en una población que se llama Aquil y que se encuentra más o menos a 100 kilómetros de la ciudad de Mérida. Esta es la entrada de uno de los huertos de él. ¿Ya ves esta? Ok. Bien, como les comenté en un principio, Huertas Magaña empezó con 5 cultivares. No sé si don Carlos les puso Magaña 1, Magaña 2 por el número de hijos que tiene, incluyéndose él, o simplemente por el tipo de frutos que tenía. Bueno, pues ahora los que más prevalecen es Magaña 1, que es un fruto
¿Me pasas la que sigue, por favor? Es un fruto redondo, bueno, aquí sale un poquito alargado por la foto, se extendió un poquito, y que tiene un peso promedio de 614 gramos. Sin embargo, se han cultivado frutos de hasta casi 1 kilo, y los M2 que tienen un peso de 576.3 gramos. Bueno, estos pesos que nosotros tenemos acá es por el momento en que se cosechó. Dependiendo igual de la temporada de cosecha, es que el fruto va a presentar igual diferentes características. Por lo general, la época de producción de los frutos magaña van desde febrero hasta junio. Ellos no esperan que realmente el fruto ya tenga la contaminación por anastrepa, como lo hemos visto, sino que ellos bajan la cosecha para evitar realmente toda esta contaminación y evitar riesgos en la comercialización. ¿Qué ventajas tiene la cosecha? Pues da buenos rendimientos en la cosecha, son frutos de buena calidad, como les comentaba anteriormente, y además han tenido una demanda ascendente en el mercado nacional. Esperamos que en un futuro también lo tengan a nivel internacional. Tienen una desventaja o tienen desventajas estos productos de mamey debido a que tienen una vida útil muy corta. Cuando maduran, los frutos apenas tienen 1 o 2 días de vida útil, y dependiendo del mes en que se cosecha va a ser el tiempo de maduración que el fruto va a tener. Por ejemplo, si nosotros cosechamos, y una ventaja también que tiene el fruto de las selecciones de magaña es que, por ejemplo, el cultivar de magaña 1 se pueden cosechar desde principios de enero y termina más o menos como en marzo. Hay un traslape entre M1 y M2 como de aproximadamente 1 mes, y terminar con M2. Entonces ellos están aprovechando realmente esto. Podemos decir que tienen frutos tempranos como M1 y frutos tardíos como M2. Dependiendo realmente entonces del día o del mes en que se coseche, pues va a ser la vida útil o el tiempo de maduración que se va a llevar el fruto. Por ejemplo, si se cosechan frutos en febrero, se pueden llevar hasta entre 7 y 9 días para que alcance la madurez de consumo. Si el fruto, por ejemplo M1, se cosecha en marzo o en abril, se va cortando la vida útil del producto. Esto quiere decir que mientras más tiempo permanezca en el árbol, la vida útil es mucho más corta, pero las características de calidad son mejores. ¿Ok? No sé, no me acuerdo qué profesor presentó ayer que los grados BRIC se incrementaban porque el fruto se cosechaba en cierta época. Pues esa es una de las características que se puede aprovechar. Y otra característica que nos está demostrando esto es que el árbol es un conservador propio del fruto, y va a depender realmente de las condiciones que nosotros le estemos dando para que podamos adquirir frutos de buena calidad. Otra desventaja es el problema de comercialización, por el tamaño, por el manejo, etcétera, porque no se le ha dado un buen manejo post cosecha a los frutos, y además porque las personas que quieren consumir el fruto quieren que se los pongan cuando ya estén maduros, y cuando el fruto ya está maduro, pues prácticamente en pocas horas se nece, o sea, su vida útil es muy corta, es un producto muy perecedero que no nos podemos dar ese lujo, o los productores no se pueden dar ese lujo, ¿no?, de comercializar frutos maduros como otros frutos que se comercializan que son tropicales. Y esto pues, ¿a dónde redunda? Pues redunda pérdidas post cosecha, que van alrededor del 30-80% dependiendo del manejo que se le dé, y obviamente hay pérdidas económicas en el productor y en el comercializador. Bien, ¿de qué depende esa calidad que nosotros estamos hablando? Bueno, pues aquí, ayer había yo puesto algunas otras cuestiones, pero no la computadora, bueno, pero ahorita les comento, ¿no? Pues la calidad realmente depende del cultivar, ya lo vimos. Es un cultivar que ustedes han seleccionado, han buscado que trae buenas características, pues tenemos que ver, mantener ese cultivar. Lo único que nosotros podemos decir es que la cosecha es muy importante, porque si yo cosecho un fruto inmaduro, obvio no voy a alcanzar la calidad que deseo. ¿Por qué? Porque el fruto no está preparado para madurar fuera del árbol. Ayer hablaron también de que el mamey es un fruto climatérico. Esto quiere decir que el fruto puede madurar fuera del árbol, siempre y cuando esté preparado para hacerlo. Si un fruto se cosecha inmaduro, aunque le pongamos todos los implementos para acelerar la maduración, llámese carburo, llámese etileno, o lo que ustedes quieran ponerle, teflón, para que esto pueda madurar, pues simplemente se va a suavizar, mas no va a alcanzar las características de calidad deseadas por el consumidor.
Entonces es muy importante el momento de la cosecha. En post cosecha la calidad no se mejora, solamente se mantiene. O sea que si nosotros cosechamos un fruto pobre en calidad, pues vamos a tener al final de cuentas un fruto pobre en calidad. Si nosotros cosechamos un fruto con las características de calidad óptimas para madurar, pues obviamente nos va a alcanzar una maduración plena como nosotros estamos deseando. Otro de los factores de los cuales depende la calidad es el manejo pre-cosecha. Se ha hablado un poquito de la pre-cosecha y sin embargo no se ha llegado realmente al punto clave. Creo, la pregunta que hacía el señor de atrás, ¿cuándo debo de fertilizar? ¿Con qué debo de fertilizar? Es bien sabido que nosotros podemos, nos recomiendan ciertos químicos, nos recomiendan ciertos fertilizantes orgánicos, pero ¿de qué realmente va a depender eso? Va a depender de uno mismo. Va a depender de uno mismo, como decía don Carlos, dependiendo de las condiciones del suelo que estemos manejando. Si nuestro suelo es rico en fósforo, en potasio, todo lo que necesita para el cultivo del mamey, no tenemos por qué estarle poniendo más cosas, a menos que querramos que sea algún químico que nos vaya a producir más flores o que nos vaya a producir más fruto, etcétera, un amarre mejor. Sin embargo, no lo necesitamos. Sí, ¿de qué depende este manejo pre-cosecha? Tiene mucho que ver con las prácticas culturales que nosotros le demos al cultivo. El manejo post-cosecha se divide prácticamente, pre-cosecha, hay dos factores. Los factores ambientales, que no los podemos cambiar. Nosotros no podemos decir, no lluevas, no granices, no me inundes, no hagas viento, no lo podemos hacer. Tal vez lo podamos controlar, por ejemplo con barreras, poniendo barreras de otro tipo de árboles para evitar caída de frutos, tal vez poniendo, pues no sé, algunas mallas tipo invernadero para producir, ¿ok? Esos son factores ambientales que nosotros no podemos predecir, pero que en un momento dado sí podríamos ayudar a la plantación. Creo que los más importantes son los factores culturales, poda, riego, fertilización, control de plagas, etcétera. Y en la medida en que se vaya haciendo esto cultural, como su nombre lo dice, pues prácticamente vamos a tener menos contaminación por plagas, vamos a tener frutos de mejor calidad, porque vamos a tener todas esas prácticas culturales que nosotros le estamos llamando, y con esto podemos nosotros tener un mejor rendimiento en la cosecha. Muchos productores de algunos cultivos, ¿qué es lo que hacen? Yo voy a fertilizar, yo no voy a fertilizar, yo voy a fumigar, yo no. Entonces hay un círculo vicioso que se va formando, que va haciendo que de esta manera, si el que ya fumigó, por ejemplo, se pasa un tiempo la plaga por el otro cultivo, pero cuando se acabe, se vuelve a pasar. Entonces es un círculo de nunca acabar. Y en la medida que realmente nos organicemos y nos pongamos de acuerdo que cuando todo el mundo vaya a fumigar, todo el mundo fumigue, o cuando todo el mundo vaya a fertilizar, todo el mundo lo haga también. Muy importante también, ustedes que son los expertos productores, ven que el tamaño del árbol es muy alto, 50 metros, 30 metros, 20 metros, y lo ideal sería 8 metros para poder cosechar todo el fruto. Entonces la poda también es muy importante. Bueno, no es mi rama, pero creo que hay gente importante que sabe. Yo pues lo único que aconsejo es que la poda se haga de arriba, no en los gajos de abajo, porque eso hace que el árbol crezca más. Si lo que nosotros queremos evitar es que para que haya mejor paso o para que las ramas no me estorben, corto ramas de abajo, y lo que hago nada más es hacer que el árbol crezca más. Entonces hay que cortar la copa para que ésta vaya abriendo. Entonces la densidad de siembra también ahí puede ser muy importante, juega un papel muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces todas estas prácticas, en la medida que nosotros la vayamos haciendo, pues van a mejorar también nuestros rendimientos. Algo muy importante también en post cosecha es las buenas prácticas agrícolas. ¿Dónde voy a sembrar? ¿En qué lugar? Obvio no voy a sembrar en una parte donde haya desagües, aguas negras, donde haya granjas. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a haber
pues va a haber problemas de mosca o de otro tipo de plagas que a la larga me va a contaminar a mi plantación. Y algo muy importante es todos los frutos que se caigan, recogerlos, quemarlos, enterrarlos, echarles algún compuesto que evite el crecimiento, la proliferación de algún organismo que pueda contaminar nuestros cultivos. Bien, esa es la parte de precosecha, que de alguna manera tiene que estar ligado a la poscosecha. Acuérdense, lo importante es cerrar la cadena, no solo decir produzco muchos frutos. ¿De qué sirve producir cantidad si no tenemos calidad? ¿Ok? Entonces, para incursionar en los mercados de fruta fresca, lo importante es producir frutos de buena calidad más que cantidad. Entonces, nosotros en este sentido, algunos de los pasos que se pueden hacer en poscosecha, por ejemplo, les digo, esta es una reseña, no traigo trabajos específicos porque cuando el doctor Irán me invitó, a mí déjenme decirles que se me hizo más difícil hacer una reseña que presentar algo, por ejemplo, solo evaluación de la calidad química o evaluación morfológica. O sea, hubiera sido más fácil que hacer un trabajo de una reseña, ¿no? Como más o menos lo que él presentó. Pero bien, entonces algunos pasos que se pueden hacer en post cosecha pues son el pesado, la limpieza de los frutos, la clasificación, el empaque y la temperatura de almacenamiento, que es uno de los factores más importantes para que nosotros podamos tener un buen manejo post cosecha. Muy bien, esos factores pueden impactar en menor o mayor grado la calidad de los frutos, pero para que nosotros podamos definir qué es lo que debemos de hacer, pues es importante conocer su comportamiento después de su cosecha, para que podamos establecer en la práctica pues las condiciones de manejo, conservación, que permitan mantener su calidad. Como les decía yo, no la podemos cambiar ni mejorar, solamente la podemos mantener, y con esto pues prolongar la vida útil. ¿Para qué? Para facilitar la comercialización de los frutos, ¿no? Y asimismo poder aprovechar esta información para que nosotros le demos alguna otra alternativa de comercialización a los frutos. Entonces, el momento de cosecha, yo creo que ya lo han platicado algunos que me antecedieron también, pues es muy importante. Desgraciadamente, el fruto de mamey no es como otros, por ejemplo, pitahaya, que nos da un indicador del cambio de color en la cáscara para poder cosecharlo. Es, como comentaba el doctor Irán, se tiene que rasgar parte de la cáscara para que podamos ver si ha cambiado ese color, o si ya tiene ese color rosa salmón y poder decir, podemos cosechar, ¿no? Nosotros estamos haciendo algunos intentos con los ingenieros electrónicos que tenemos en nuestra institución para ver de qué manera, así como este rayito láser nos sirve para apuntar y decir, señalar, no sé, se me hace que el día de mañana, que ojalá, si no soy yo, otra persona lo pueda lograr, decir, con un rayito nada más, que el fruto me indique, ya estoy listo, me puedes cosechar. Sería maravilloso, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros ya tenemos algunas ideas allá que, de acuerdo a las características físicas y químicas que le estamos realizando a los frutos, en un momento dado nos puede dar la pauta. Sería algo maravilloso, los cosechólogos estaríamos felices y los productores creo que más que nosotros, ¿no? Ojalá y ese sueño se nos haga realidad. Pero, importante la cosecha, los implementos de cosecha, desgraciadamente debido al tamaño del árbol, es que tenemos que cosechar con algunos implementos bajadores. Sería bueno, en lugar de arrancar el fruto, ponerle una cuchilla para poder cortarlo. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera nos va a evitar lesión y nos puede también evitar el crecimiento de algún, ayer hablaron de los hongos en una ponencia también, y eso pues realmente es muy importante a la hora de estar cosechando. Bien, la recolección de los frutos de mamey, pues por lo general lo decide el productor, juzgado ¿por qué? Por la experiencia que él ya tiene, porque él ya sabe más o menos cómo bajar el fruto. Sin embargo, el tamaño, la forma y el color no son buenos indicadores para cosechar mamey. ¿Por qué? Porque pueden haber frutos
con el mismo tamaño, con la misma forma, el color ya dijimos que no cambia, por lo general permanece del mismo color, y eso nos puede decir, podemos bajar frutos, hay un traslape, si hay algún lugar donde haya una segunda floración podemos tener problemas, porque frutos que todavía se están desarrollando y no han alcanzado la madurez de consumo, pues obviamente nos pueden traer problemas para la hora de la cosecha, ¿no? Probablemente es un poco difícil también, eso lo hemos platicado con don Carlos en alguna ocasión. Yo le comentaba que si nosotros, por ejemplo, hablaron de los brotes florales y demás, que se han hecho estudios, yo le comentaba a don Carlos que si nosotros lográramos marcar cada rama con un color diferente y sabemos más o menos que el tiempo de cosecha de nuestro fruto es de 12 a 18 meses dependiendo de la zona, pues podemos decir, ok, este gajo ya está listo para ser cosechado. Es muy difícil. También podemos ver el día de la floración, anotar en una bitácora y más o menos seguir el tiempo. Bueno, pero esas son algunas cuestiones que ya son prácticas también que el productor debe de tener en cuenta. Bien, entonces aquí algunos resultados de las principales características de calidad que presenta Magaña 1 y Magaña 2. Podemos ver la firmeza, estos ya son resultados prácticamente de frutos que han madurado, y son las características de calidad que alcanzaron los frutos, ¿ok? Y este es un buen parámetro que a nosotros nos puede servir, la firmeza, para determinar el momento para poder cosechar. Entonces, lo que yo les estaba comentando, ¿no? Si de alguna manera nosotros pudiéramos inventar algún implemento que nos mida la fuerza que nosotros estamos aplicando para medir firmeza en el fruto, pues sería maravilloso para poder cosechar ese fruto. Los sólidos solubles, comentábamos también, dependiendo del cultivar y dependiendo del momento de la cosecha, pues van a ser alrededor de 28 a 33 en este caso. Vimos en algunas ponencias anteriores que también van desde 9 hasta 36, eso depende de las condiciones también climáticas, es muy importante eso. La acidez, como en la mayoría de los frutos, pues se va perdiendo conforme el fruto va madurando. Los compuestos carotenoides, que son muy importantes porque son precursores de la vitamina A. Estas concentraciones de carotenoides no dependen realmente del color de la pulpa, sino de la cantidad de carotenoides que están presentes. Hay alrededor de 300 carotenoides y dependiendo del número de carotenoides que estén presentes, pues es la concentración que nos va a dar en cada uno de los parámetros que medimos. El color de la pulpa, que esto pues es un ángulo que nos está dando, y quiere decir que mientras más cerca esté del rojo, pues los valores se van haciendo más pequeños. Esto nos indica que el color es más o menos el rojo escarlata. Hicimos también algunas características sensoriales como aroma, sabor y aceptación, y los dos cultivares, independientemente del tiempo de cosecha y las características que presentan a la hora de su consumo, pues fueron con buena aceptación. La vida útil, como les comentaba, pues va a depender realmente de cuándo se coseche, y se cuenta a partir desde el momento que se cosecha hasta que alcanzan la madurez de consumo, y puede ser entre 4 y 5 días para M1 y entre 6 y 7 días para M2. Bueno, estos datos fue porque el cultivar M1 pues ya prácticamente estaba al final de su cosecha, y son las características que presenta la pulpa: un color pues bastante atractivo, una sola semilla, y igual M2, pues prácticamente son frutos de muy buena calidad. El porcentaje de maduración fue arriba del 94%, a diferencia de muchos cultivares que presentan una maduración muy heterogénea. Magaña presenta una maduración muy homogénea. Nada más como comentario, la temperatura nuestra ambiente a la sombra es de 36, 38 grados, a diferencia de acá, ustedes tienen 20 grados, 18, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso también hace que el fruto genere mucho calor, y ese mismo calor pues hace que el fruto pues vaya, de alguna manera, le esté ayudando para madurar.
Muy bien, ¿qué consideraciones además de las que les comenté anteriormente podemos considerar para un manejo post cosecha? La mayoría de los frutos de mamey que he visto, que han presentado en algunos lugares, los presentan en costales o en cajas de madera, y eso de alguna manera puede tener problemas a la hora del manejo, como el sobrepeso, el estar aporreando los frutos, pues puede tener consecuencias como que a nosotros nos den un golpe en la cabeza, al final de cuentas vamos a tener tremendos chichones, ¿no? Pues lo mismo pasa con el fruto, cuando termina ya de madurar, pues prácticamente ya está lesionado. Entonces, don Carlos, pues él ha implementado el uso de cajas, de contenedores de plástico que dañan menos al fruto y que aproximadamente tienen entre 25 y 30 kilogramos de capacidad, y luego que ellos lo almacenan sobre tarimas para evitar el contacto también con el suelo, y están almacenados a temperatura ambiente en un espacio techado. Bueno, ya ahora han mejorado más su selección, ya cuentan con una seleccionadora, pero pues esas fotos no las traigo porque pues todavía no tengo permiso de ellos para poder mostrarlas. Y pues el control de plagas también, eso es importante para hacerlo. No basta con poner no plagas. Ellas no leen, no entienden, hay que combatirlas, ¿ok? Y pues la selección generalmente se hace a mano y se empacan en este tipo de cajas para el comercio nacional e internacional. ¿Sí? Bien, debido a que nosotros entonces encontramos que la vida útil del mamey es muy corta, pues nos dimos a la tarea de usar la tecnología de la refrigeración, que es la más utilizada a nivel mundial para poder preservar la calidad y prolongar la vida útil de los frutos. Esto es a nivel laboratorio, no es a nivel escala, es a nivel laboratorio para que nosotros podamos hacer esos estudios de calidad. Y como anteriormente también se comentó, el intervalo de temperaturas en frutos tropicales puede ir desde 2 hasta 15 grados centígrados. La duración puede ser alrededor de semanas hasta varios meses, dependiendo del fruto que se trate. ¿En qué ayuda realmente la respiración? Perdón, la refrigeración. Pues ayuda a prolongar la vida útil, reduce la velocidad de respiración y otros cambios que deterioran la calidad de crecimiento microbiano. Puede servir también como insecticida. Y el doctor Irán presentó algunas gráficas que yo no voy a presentar. Igual nosotros hemos hecho estudios similares a los que ellos han hecho, sin embargo no los vamos a presentar, pero sí vamos viendo cómo la actividad respiratoria se reduce con la respiración, con la refrigeración, y esto hace que se prolongue un poco más la vida útil del producto. Sin embargo, para que nosotros podamos decir y sugerir, porque son sugerencias, no podemos decir se tiene que usar, no hay una regla universal que nos diga la temperatura para zapote mamey es esta temperatura. No, tenemos que ver realmente las características de la zona de cultivo, del cultivar, para que nosotros podamos ensayar las temperaturas. No podemos definir una temperatura universal para poder conservar ningún producto. Lo podemos tomar como referencia para que nosotros podamos aplicarlo. Y si nos va bien, pues podemos decir que bueno, o sea, a esta temperatura yo puedo conservar mi fruto más tiempo. Bien, aquí yo solamente les estoy presentando frutos que nosotros refrigeramos a 14 grados centígrados. No les estoy presentando los resultados porque obviamente temperaturas más bajas, como él ya comentó, sufrieron de daños por el frío. Pero sí les quiero mostrar cómo se prolongó la vida útil de estos frutos cuando los almacenamos a 14 grados centígrados. Cuando nosotros almacenamos, aquí déjenme decirles que ustedes ven M1 a temperatura ambiente, es de 7 días, diferente al que les presenté que era de 4 a 5. ¿Por qué? Porque estos frutos los cosechamos en marzo, igual que M2, para que podamos tener los dos frutos al mismo tiempo utilizando el mismo tratamiento. Bien, después de cada 5 días de refrigeración, sacamos a los frutos y los dejamos madurar a temperatura ambiente 28-30 grados centígrados aproximadamente. Y observamos que conforme los días fueron pasando, mientras más tiempo permanecieron en refrigeración, el día que se llevaron para madurar fue menor. Para M1, pues lo comentamos que era temprano, y para M2, 2 días más.
Esto nos hizo ver que a los frutos del cultivar Magaña 1 lo podemos conservar siempre y cuando se cosechen con madurez fisiológica hasta 19 días y M2 hasta 20 días. Y esto nos hace a nosotros prolongar 12 días la vida útil del producto, más de los que se llevó sin utilizar la refrigeración. Y esta es una buena alternativa para comercializar. O sea que nosotros, si cosechamos y mandamos nuestro producto en un camión a esta temperatura, a donde lo llevemos, tenemos un tiempo bastante prolongado para poder comercializarlo, de tal manera que cuando llegue a su destino va a tener las características de calidad que nosotros estábamos esperando. Y aquí están las características que nosotros encontramos en estos cultivares. Si ustedes, no crucé los cuadros, pero si ustedes recuerdan, la firmeza aquí era mucho más baja cuando maduraban naturalmente. Los grados Brix también eran mucho más altos que cuando, aquí son un poquito más bajos que cuando maduraron normalmente. La acidez se mantuvo, el contenido de carotenoides también, el color de la pulpa también y las características de calidad sensorial también se mantuvo. Sin embargo, a pesar de que la firmeza y los sólidos solubles tuvieron una mínima variación, los frutos tuvieron muy buena aceptación. Y esas son las características de calidad que nosotros encontramos cuando a los frutos los refrigeramos a 14 días, el color de la pulpa rojo escarlata, aroma característico, sabor entre dulce y muy dulce, la cáscara dura. Bueno, unas semillas interiores, eso no tiene nada que ver con la refrigeración, ¿verdad? Porque pues no por refrigerar o no refrigerar lo vamos a cambiar el número de semillas, pero bueno, y pues pero son de las características que piden los mercados para que el fruto sea considerado de buena calidad. Y pues estas selecciones de mamey son selecciones que tienen muy poca fibra. A diferencia del porcentaje de maduración a temperatura ambiente, alcanzamos el 90%, que todavía es un buen porcentaje. Y este es el aspecto de los frutos que nosotros tenemos ya con frutos refrigerados M1 y M2. Podemos observar que el color pues es un poquito más claro, y también podemos observar estas pequeñas hendiduras que en algún momento se le forma al fruto cuando está madurando, y eso es lo que hay que cuidar, no dejar más tiempo el fruto fuera de refrigeración cuando ya maduraron. Se me pasó comentarles que cuando nosotros igual los frutos que se maduraron a temperatura ambiente, después de la maduración los pudimos mantener con buenas características hasta por 8 días en un refrigerador de 8 grados. O sea, ya maduros, se conservan y se puede prolongar la vida útil. El problema es que ese sí va a ser, por ejemplo, si el comercializador me pide, quiero frutos maduros, pues también tenemos esa alternativa, ¿no? Madurar a temperatura ambiente, conservar en refrigeración y tenemos un espacio para poder presentar frutos maduros al consumidor. La vida útil, entonces, de los frutos maduros después de su refrigeración, pues fueron de esta manera, ¿sí? Cuando nosotros sin refrigeración, fue de esto, o sea, su vida útil, yo se los había comentado más o menos. Y aquí pues prácticamente lo que les muestro es cuántos días tardaron a temperatura ambiente para madurar, y se pueden observar eso, que mientras más días estuvieron en refrigeración, menos tiempo se llevaron para madurar. Y esto pues es uno de los daños por frío que sufren los frutos cuando se refrigeraron a temperaturas menores de 14 grados. Nosotros practicamos con temperaturas de 10 y de 6 grados y vimos que hubo bloqueo en la maduración, algunas pudriciones, y lo que comentaba el doctor Irán, la lignificación de la pulpa, que hace que se separe prácticamente la cáscara de la pulpa, ¿no? Y en algunos casos pues crecimiento también de hongos, pero eso sí dependió realmente de la temperatura de refrigeración, y eso pues es prácticamente malo, ¿no? Bien, pues debido igual a este problema que se está presentando en la comercialización, Huertas Magaña, en su búsqueda por encontrar alternativas de comercialización, empezó a producir pulpa de mamey 100% natural.
que también se le puede considerar como pulpa cruda de mamey, porque esta, cuando solamente se congela sin tener, por ejemplo, algún otro tratamiento más que el despulpado, pues es alguna alternativa. Y esto pues sirve de base como materia prima para que nosotros podamos elaborar otros productos como pasta, concentrado, mermelada, entre otros. La pulpa cruda, 100% natural, es un producto pastoso que no es diluido en nada, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas frescas, sanas, maduras y limpias que pueden ser congeladas. Por obvias razones también no traemos partes de la elaboración de la pulpa, pero eso es ya muy particular de ellos, que vayan en su búsqueda por encontrar alguna alternativa de comercialización. ¿Qué ventajas tenemos al respecto? El fruto fresco versus la pulpa de frutas. La vida útil, máximo 3 semanas, nosotros en refrigeración. La pulpa de las frutas de 8 a 12 meses. Hay desperdicios por cáscara, semilla y fruta dañada, 100% de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, despulpamos, la semilla nos puede servir para obtener aceite y la cáscara se puede comercializar también o se puede moler para utilizar como forraje o como compost. Ahorita nosotros estamos igual haciendo en el tecnológico la extracción del aceite, que lo estamos usando como insecticida para garrapatas, cucarachas. Hemos logrado matar cucarachas y garrapatas por esa extracción que estamos haciendo. O sea que realmente el fruto de mamey puede tener un aprovechamiento integral. En frutas frescas, más trabajo la elaboración de jugos. Con la pulpa ya se facilita la elaboración de jugos. Utiliza mayor tiempo en la elaboración de jugos, ahorro de tiempo, ocupa mayor espacio, ocupa menor espacio. Hay oferta de frutas solo en la temporada de cosechas. Con la pulpa tenemos oferta todo el año, el precio es muy volátil, el precio es más estable. Nosotros entonces, debido a que don Carlos también pues, tenía la inquietud de cómo posicionarse él como empresa en el mercado con la pulpa fresca, pues desarrollamos el estudio de calidad y el estudio microbiológico. Les comentamos que ahí realmente el único tratamiento que se le está dando a la pulpa o al proceso es la higiene. Esto es muy importante. La inocuidad alimentaria es muy importante. ¿Por qué? Pues para que no tengamos riesgo en el consumidor que pueda ser luego un problema para nosotros como empresa. Ya me colé, Carlos. Muy bien, entonces las características de la pulpa que nosotros lo estudiamos durante 6 meses porque era también un trabajo de tesis de maestría, y pues por el tiempo pues nosotros no nos podíamos prolongar más de 6 meses. Sin embargo, la pulpa se mantiene con muy buenas características por más de un año. Y aquí podemos ver lo que les comentaba, la vitamina C pues permanece prácticamente constante, el contenido de carotenoides, la acidez, los sólidos solubles totales, el pH, que es muy importante estudiarlo por lo del crecimiento de alguna bacteria por ahí, coliformes por ejemplo, y el color sí fue un poquito más oscuro. Aquí se ve que ya las PPOs, o las polifenoloxidasas, ya habían de alguna manera afectado en este sentido. Sin embargo, visualmente la pulpa se encontraba con muy buenas características de calidad. Muy bien, y además de eso hemos estado desarrollando también productos derivados de la pulpa de mamey, igual con don Carlos, que nos ha dado todas las facilidades para hacer todos estos estudios. Lo que hemos hecho, por ejemplo, es concentrado de mamey. También, pues por obvias razones no traemos todavía los métodos, porque pues, todavía no está publicado, y pues de alguna manera tenemos que ver que también se vayan publicando esos trabajos ya, ¿no? Pero lo único que les puedo comentar es que el concentrado, este es un ate y esta es una pasta de mamey. Se pueden conservar por más de 8 meses a temperatura ambiente. En el caso del concentrado, se puede preparar luego las bebidas refrescantes en dilución 1 de pulpa por 2 de agua. En el caso del latte se puede consumir directamente o también se puede utilizar pues con pan, en galleta, etc. Y la pasta es el consumo directo. Ahorita uno de mis estudiantes igual acaba de ganar un concurso de creatividad que debemos irnos el próximo mes a Comitán Chiapas a presentar los resultados de este producto.
¿Qué falta por hacer? Ya hablamos mucho, ya dijimos, más o menos algunas ideas nos pueden llevar a aterrizar todos los trabajos que estamos haciendo, si nosotros nos conjuntamos y hablamos, ok. La diferencia de los trabajos que se presentaron anteriormente con lo que estamos presentando ahorita es que este es un cultivo ya establecido y probablemente por eso ya tenga sus ventajas y tenga menos problemas de contaminación y menos problemas de cosecha. La verdad que los Carlos de Salgado, igual nosotros ya nos abocamos a esta tarea para ver realmente qué demanda el mercado, con qué frutos podemos competir o a qué frutos podemos sustituir en la misma época de cosecha. Muy importante la publicidad, muy importante ponerle ya etiqueta a nuestro producto, así como ponen ahí a los mangos, a las manzanas, muy importante contar con socios o con sociedades en otros estados o países para poder facilitar la comercialización, ver todo lo que es las barreras arancelarias y las fitosanitarias para ver si nuestro producto realmente puede entrar en cuarentena o no. Aumentar la eficiencia de la producción, eso ya lo comentamos a grosso modo, la planificación y la organización de toda la cadena. Hay un paso muy importante aquí que no toqué, pero que es la trazabilidad. En Brasil eso ya se está haciendo porque ya los mercados lo requieren. ¿En qué consiste la trazabilidad? Pues en decir, este fruto de mamey viene de un árbol ubicado en tal estado, de un árbol de tanta edad, de tanta producción, se le hizo este manejo, etcétera, etcétera. Eso, señores, el día de mañana se los van a solicitar, se los van a pedir para que sus productos puedan ser comercializados como productos de muy buena calidad. Todo lo que es un estudio de mercado, de comercialización y muy importante el proyecto de inversión. Si esto a mí no me funciona, ¿para qué me meto en problemas, ¿no? Estará muy bonito, tendré mucha información, pero si realmente no hago un proyecto de inversión, pues puedo fracasar y eso me puede llevar realmente a una decepción muy grande. Y para que no nos decepcionemos, pues realmente tenemos que hacer algunas cuestiones de estas. No somos todólogos, como comentaba el compañero, yo tampoco sé mucho de agronomía, pero bueno, como he estado pues más o menos inmersa, siempre me gusta estar preguntando pues algunas cosas de las que he preguntado y me han dicho, es por eso que me atrevo a comentar. Pues nada más, agradecer al doctor Irán Alia por esta oportunidad, pues a mi alma mater, el Instituto Tecnológico de Mérida, a la Fundación Produce Yucatán, que es la que parte de los proyectos nos ha financiado, a Fondos Mixtos con ACID, y por supuesto a don Carlos Magaña y familia por todas las facilidades que nos han otorgado para el estudio de esta fruta. Muchas gracias. Para una pregunta. Adelante. Más que pregunta es adicional, ¿qué más falta? Falta que patenten los procedimientos, los procesos y los productos. Muy importante para que tú puedas, antes de publicar, primero patenta el proceso y el producto y después inicias el proceso de mercadotecnia. Sí, eso ya lo hemos ya lo hemos pensado. El problema es que pues todo aquí en México, en nuestro México lindo, es muchos productos piratas, ¿no? Entonces, aunque patentes, no nos podemos evitar que realmente se puedan desarrollar otros productos, ¿no? Probablemente las claves serían no dárselos tan fáciles, sino a lo mejor dárselos en porcentaje o de alguna manera. No todos los autores ponen toda su sal y su pimienta en sus trabajos, ¿no? Entonces realmente, pues esto además es con el hecho de que los productores el día de mañana ya tengan otras alternativas de comercialización, ¿no? Aprovechar más lo que es el fruto. No solo abocarse a lo que es el producto fresco, porque ya vimos que tiene muchos problemas. Entonces probablemente la comercialización como pulpa sea una buena alternativa, ¿no? De hecho, nosotros igual en la institución hemos logrado sacar el producto en polvo. Estamos haciendo ya, afinando los últimos estudios para igual de estabilidad, porque se hidrata muy rápido. Entonces estamos viendo con qué jugar, con qué aditivo ponerle para que podamos conservar esa. Y tal vez igual el día de mañana podemos encontrar así como hay los suco de melón. No sé, a lo mejor yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero es alguna alternativa también para los que lo quieran comercializar. Yo tengo una pregunta y un comentario.
¿qué propiedades para el cuerpo tiene el mamey? La pulpa. La pulpa del mamey. Bueno, en el sentido de utilizar la pulpa, pues ya lo vimos, es como un nutriente para el organismo. Tenemos alrededor de 10 a 14 miligramos de vitamina C por 100 gramos de pulpa. Si nosotros lo consumimos, pues bastará luego para complementar con otra fruta para el aporte del organismo. Sin embargo, yo he leído que el mamey, a ver si nos ayudan muchos productores, no es recomendable para su consumo en exceso porque tiene cianuro. Yo no lo sé, lo leí, la verdad lo leí, pero bueno, más vale prevenir, ¿no? Y puede ser porque pues si la semilla nos está sirviendo para matar insectos, pues hay un componente activo que es el mameyín que está haciendo que esto suceda, ¿no? Tiene muchos otros beneficios, por ejemplo, evita la caída del cabello, la caspa, tiñe el color del cabello, la semilla, por ejemplo. O sea, tiene muchas propiedades. Pero como fruta, pues es un excelente fruto porque a diferencia de consumir un pan o una carne, pues mucha gente prefiere consumir una fruta. ¿Por qué? Por el atractivo, por el sabor, por el color, por el olor, etc. Esto no quiere decir que sea malo consumirlo, sino que hay que tener cierta precaución para su consumo. En la casa de usted se consume diario durante 6 meses, ya sea en licuado o como postre. El comentario era que por ahí, por la zona oriente donde nosotros vivimos, lo utilizan mucho las gentes de los pueblos indígenas, la semilla para lavarse el pelo. Sí, inclusive pues, en sí. la televisión ha salido, Sí, pues que ya se hacen los champús. Sí, lo que pasa Ahí es que... van y adquieren la semilla, se llevan en cantidades y lo preparan, solamente ellos saben cómo. Porque hasta se pintan el pelo con eso, parece que queman la semilla Sí, cómo no. y con eso la ponen y lo ponen a remojar y con eso se bañan. Muchísimas gracias. Sí, tiene muchos usos, o sea, realmente el fruto puede ser aprovechado integralmente, en su totalidad. No podemos dejar pasar nada del fruto. La cáscara, por ejemplo, podemos igual obtener pectinas de allá, la podemos utilizar como forraje. Por ejemplo, la semilla, molerla igual como insecticida. A lo mejor, si molemos la pura semilla y luego ese mismo polvo la utilizamos para combatir plagas, también se puede hacer, porque lo que hace el bicho es comérselo. Cuando el bicho muere es cuando tiene contacto, o sea, cuando ya come lo que es bueno, en este caso, con nosotros, lo que es el aceite, no que está utilizando como insecticida. Pero sí es muy efectivo. Y yo creo que es lo que deben de aprovechar de alguna manera también, o sea, todo el fruto que se cae, recogerlo para hacer composta o pues, qué sé yo, no hay tantas cosas todavía que se pueden hacer con mamey. Nada más quisiera hacer una aclaración, bueno, un comentario, es a menos que la literatura sea diferente de decir esto de que hay cianuro. Hay un trabajo donde indica que hay un compuesto cianogénico, pero es en la semilla del fruto, no es en el mesocarpo, es que se consume, ¿no? Más es en la semilla. Nada más. Sí, no, sí, yo lo leí, no lo puedo asegurar, por eso dije lo leí. Es una tesis de aquí de la UNAM del Puede ser, por ahí. creo que sí. Y es un compuesto cianogénico, pero está en la semilla, más no en el mesocarpo de lo que nada más. Ok. Ok, vamos a dar oportunidad a la última pregunta. Ya no. Bueno, vamos a despedir a la doctora. Gracias. Con fuerte aplauso.